llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Así voy caminando, mil batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Si aceptas a Jesús en tu corazón, ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Hola, muy buenos días, queridos amigos, sean bienvenidos a su programa Tiempo de Despertar. Es un placer saludarlos en esta hermosa y fría mañana. Les saludamos desde la ciudad de Morelia, aquí en México. En Morelia, Michoacán. En Morelia, Michoacán, México. Y qué bueno que nos acompañen esta mañana en su programa Tiempo de Despertar. Tiempo de levantarse. A nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, le damos la más cordial de las bienvenidas a su programa en la radio cristiana aquí en la ciudad de Morelia, y transmitimos a través de Stereo Life, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias, la radio por internet. Pero también, Adrián, estamos. Sí, también a través de las redes sociales, en vivo y en directo en este momento en Facebook, y terminando el programa se comparte por YouTube, por Instagram y también por mensaje de WhatsApp. Así es, todas las redes. Así es. Todas las redes a la obra del Señor. Porque para algo se crearon, no nada más para quitarnos el tiempo, ¿no? Bueno, pues es un gusto que estén esta hermosa mañana con nosotros, y más gusto nos daría que nos acompañe por la próxima hora. Ale, ¿cómo estás? Hola, Anita, muy buenos días a cada uno de los radioescucha, o los que ya nos están viendo en Facebook o nos van a ver o a escuchar más tarde. Pues bienvenidos, como dices tú, muy buenos días. Estamos con un corazón agradecido porque Dios es bueno,
porque su misericordia es nueva cada mañana y nada se sale de su control. A mí me sorprende cómo el Señor tiene cuidado de nosotros. No es un Dios que esté ocupado como antes lo creíamos, que está tan ocupado que no tiene tiempo para nosotros, ¿no? El Señor es tan bueno, cuidado y control de todos y cada uno de nuestros movimientos y de todo lo que hacemos. Pues gracias a Dios que estamos aquí una vez más. ¿Y qué crees? Que para Él cada uno de nosotros somos tan especial que ha puesto sus ojos en nosotros y tiene cuidado y nos guía y nos protege a cada instante. ¿No es así, Adrián? Buenos días, ¿cómo estás? Claro que sí, buenos días. Sí, es una realidad. Dios misericordioso, Dios fiel. Él permanece, dice su palabra, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es una realidad que Él tiene cuidado de nosotros, pero también nosotros tenemos que estar con Él, en su presencia. Dice que Dios ama a los que le aman, dice Proverbios, Dios ama a los que le aman, pero que le hallan los que temprano le buscan. Entonces también nos corresponde una parte en este día. Nos corresponde cuidar su presencia, cuidar esa relación con Él. Bueno, pues en esta mañana, ¿por qué no empezamos encomendándonos primeramente a Él, ¿no, Adrián? Claro que sí, con gusto. Señor Padre nuestro, gracias te damos, amado, por tus misericordias, Señor, por ese amor incondicional que tienes con nosotros, por enviar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para perdonar nuestros pecados, Señor. Hoy te pedimos de igual manera, Señor, que nos perdones por nuestros errores y nuestras faltas, mi Dios. Sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amado, también te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, abras nuestro entendimiento para entender la palabra que hoy vas a darnos a nosotros, Señor, y a las personas que hoy nos están sintonizando, Señor. Que prepare sus corazones también, Padre, para que esa palabra llegue a sus pensamientos y que transforme la vida de cada uno de nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Ale, ¿tenemos un teléfono? Sí, Anita, teléfono en cabina para llamadas y mensajes de WhatsApp es el 4436-5466-32. Se me andaba pasando. Lo repito, 4436-5466-32. Llámenos. Ya Jenny está lista y dispuesta para recibir sus llamadas, sus mensajes, sus peticiones de oración o algún milagro o alguna respuesta que el Señor le haya dado en estos últimos días. Pues háganoslo saber, porque también nos ayuda, aumenta nuestra fe, el saber que Dios es bueno y Dios responde. Y pues aquí está Jenny ya, lista. Así es, o díganos de dónde nos está escuchando, nos está viendo, ¿no? Así es, además eso le da gloria a Dios, ¿no? ¿Sí? Una de las cosas que dice en el libro de Romanos, que por causa de que no le dieron gracias ni le dieron la gloria a Dios, fue entenebrecido su razonamiento, su entendimiento. Entonces el hecho de que nosotros también digamos las cosas que Dios hace en nuestras vidas, pues es darle la gloria a Dios. Así es. Así es, y bueno, en esta mañana queremos hablar un poco sobre la palabra de Dios, ¿no? En este mundo que estamos, que hay muchas voces que escuchamos, ¿no? Mucho ruido, mucho bullicio, muchas malas noticias. A diario escuchamos voces de nuestros amigos, nuestros familiares, incluso de nosotros mismos. Pero muchas veces nos olvidamos de escuchar la voz más importante en nuestra vida, que es la voz de Dios. Muchas veces necesitamos tomar decisiones, buscamos consejo de otras personas, incluso de otras personas mayores o que tienen mayor experiencia, porque sabemos que necesitamos el consejo, necesitamos una guía, necesitamos tomar una dirección, ¿no? Pero nos olvidamos de tomar el consejo más importante y el consejo que nunca se va a equivocar, el consejo que siempre va a tener la razón y que siempre nos va a guiar a la verdad, que es el consejo de Dios. Y muchas veces no escuchamos la voz de Dios, pues porque no le conocemos. No conocemos su voz, pues primeramente muchas veces no le conocemos a Él. Uh-huh. Si no le conocemos a Él, mucho menos vamos a conocer su voz. Muchas veces ya hemos venido al conocimiento de Dios, pero aún así no sabemos distinguir la voz de Dios. No lo discernimos. Dicen, ¿no?, que nosotros escuchamos tres voces, ¿sí?, que es la voz de Dios, la voz del diablo y la voz de nosotros mismos, de nuestra carne. Y es importante que nosotros sepamos distinguir, discernir entre cuál es una voz y cuál es la otra. Porque si no nos va a pasar lo que pasó con
el pequeño Samuel, como nos lo dice allá la palabra de Dios. El profeta Samuel pues fue un hombre de Dios, un hombre apartado para Dios, que Dios lo escogió desde pequeño, y fue un hombre que también le fue fiel a Dios. Pero al principio él no conocía la voz de Dios. Él ya estaba, como sabemos la historia, ¿no? Su madre lo entregó al servicio de Dios desde muy pequeño, y él ministraba en la presencia de Dios, dice, pero al principio él no conocía la voz de Dios. ¿Por qué no vamos a la palabra a ver qué nos dice allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, versículo 1 al 10, sale por favor? Dice, el joven Samuel ministraba a Dios en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Dios llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Dios volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Dios, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Dios pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que era Dios quien llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla, Señor, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Dios y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Wow, vemos, ¿no?, aquí que el joven Samuel ya ministraba, ya estaba en el templo. Ya estaba sirviendo a Dios. Estaba en el templo de Dios, ya asistía a una iglesia, ¿no? Sí. Y estaba donde estaba el arca de Dios, la presencia de Dios. Pero aún estando él ahí, él asistía, él ahí servía. De hecho, ahí vivía. Ahí vivía. Pero vemos que él todavía no tenía esa relación con Dios. Sí. Aún no le conocía, no conocía su voz. Y de hecho, cuando él empezó a escuchar la voz de Dios, porque Dios le plació el corazón de Samuel y le plació hablarle. Llamarle. Recordemos que en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, Dios, no estaba el Espíritu Santo aún en la tierra. Dios le hablaba solamente a sus profetas o a aquellos hombres que tenían una muy buena relación con Él solamente. No era como ahorita que tenemos el Espíritu Santo y que Dios nos habla a través de Él. Uh-huh. Entonces antes Dios solamente le hablaba a aquellos que eran ungidos, a aquellos que tenían el Espíritu Santo. Entonces este joven, este niño había sido elegido para ser ungido por Dios para ser un profeta. Entonces vemos que él ya estaba ahí, ¿no? Ya, como dices, hasta vivía ahí en el templo. Sí, ahí habitaba. Pero aún no conocía la voz de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando le habla a Dios? Él escucha la voz. Y él diligentemente se levanta y va a donde el sacerdote y le dice, dime, ¿para qué me ocupas? Porque él era un hombre, un joven, un niño, porque era un niño aún, que le gustaba servir, que estaba comprometido y era diligente, ¿no? Uh-huh. Entonces él iba rápido y dime en qué te puedo ayudar. Y le dice el sacerdote, no, yo no te llamé. Entonces es así 3 veces hasta que el sacerdote entiende que pues era Dios el que le estaba hablando. ¿Y por qué entiende el sacerdote que era Dios el que le estaba hablando? Bueno, pues yo me imagino que él reconocía la voz de Dios. Uh-huh. Él ya había tenido, fíjate que toda clase, todo ser humano tiene que tener un encuentro
vivo con la revelación del Espíritu Santo de quién es Jesucristo, de quién es Dios. Y me imagino que esto era lo que le hacía falta a Samuel. Siendo aún niño, pues me imagino que era un poquito complicado, ¿no? Por experiencia, por otras cosas, pero es necesario que todo ser humano tenga ese encuentro con Dios, por esa revelación que trae el Espíritu Santo para cada persona. Entonces sí es el momento indicado, o a partir de ahí, cuando hay una relación y empiezas a tener el conocimiento de quién es Dios y de reconocer la voz de Dios en su momento, porque es una realidad, Anita. Escuchamos infinidad de argumentos, infinidad de voces, o digamos pues en el bullicio, como decías en un inicio, de este mundo, de que aquí hay guerras, de que hay escasez, de que hay problemas, entre otras cosas, y si le agregas todavía la problemática de cada quien personalmente, pues imagínate, ¿no? Entonces es indispensable tener ese encuentro con el Espíritu Santo para poder nosotros entender quién es quien te está hablando. Exactamente, tenemos que tener ese encuentro, y este encuentro lo había tenido Elí en algún momento, porque dice que en ese momento ya la palabra de Dios escaseaba. Dios ya no le hablaba a Elí a causa de pues algunas cosas que Elí había desobedecido, ¿no? Sí. A la voz de Dios dejó de hablarle, pero en algún momento Elí tuvo esa relación con Dios y Elí le conocía. Sí. Elí conocía la voz de Dios y por eso pudo reconocer que era Dios el que le hablaba al joven Samuel, y pudo decirle, pues cuando te vuelva a hablar tú le vas a decir así. Sí, supo decirle qué contestar. Luego, muchas ocasiones, perdón que interrumpa, en algunas ocasiones podemos estar en la iglesia, podemos ser servidores, podemos estar atentos o prestos o estar presentes, pero sin ese real encuentro con nuestro Señor Jesucristo no hay esa transformación y ese cambio, y nos dejamos guiar muchas veces por esas otras tantas voces a las cuales les hacemos caso, pues. Muchas veces hasta por emociones, ¿no? Como dices, muchas veces ya estamos en una iglesia, muchas veces ya estamos sirviendo, pero no hemos tenido realmente ese encuentro con Dios. Y si no tenemos ese encuentro con Jesucristo, no podemos tener esa intimidad, esa comunión, esa confianza con Él para conocerle, porque para escuchar la voz de Dios, o para saber cuál es la voz de Dios, necesitamos conocerle, necesitamos tener esa confianza con Él, sí. Estar familiarizados con esa voz para nosotros poder conocer cuál es. Y dice allá en Juan 10:27, si lo tienen. Mis ovejas oyen mi voz. Uh-huh. Sí, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, muchas veces, aunque estemos en la iglesia, no quiere decir que ya somos ovejas de su rebaño. Sí, es una realidad, uh-huh. Anita, pasa, que como lo comentaba Adrián, estamos dentro de la iglesia, somos serviciales, pero muchas veces, como no tenemos esa relación con Dios y no discernimos su voz, pues nos dejamos llevar por nuestras emociones o queremos ser vistos nada más, y no tenemos esa relación con el Señor, pues nunca vamos a conocer si Él realmente nos está hablando, si nuestro servicio, nuestro don o nuestra vocación es ese servicio, o el Señor nos ocupa en otras cosas. Exactamente, y necesitamos escuchar la voz de Dios para saber por dónde dirigir nuestra vida, ¿no? También para saber pues el plan que Dios tiene para nosotros, sí. Qué es lo que quiere que hagamos. No nada más es lo que nosotros pensamos, sino, a ver, Señor, pues tú me llamaste, yo escuché tu voz, yo vine, pero ¿cuál es el plano, el propósito que tú tienes para mi vida? ¿Qué tengo que hacer o cómo le tengo que hacer, no? Sí. Ya estoy asistiendo a una iglesia, estoy orando, estoy congregándome, estoy leyendo tu palabra, pero necesito que me des dirección, necesito saber cómo o qué es lo que yo debo de hacer, ¿no? Aparte de esto, sí. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga?
También necesitamos escuchar la voz en nuestra vida común para tomar nuestras decisiones, cosas tan pequeñas como hasta como qué ropa ponernos o decisiones que vamos a tomar, si vamos a comprar una cosa, si la tenemos que comprar, no la tenemos que comprar, los que tienen hijos, en cómo poder direccionar a sus hijos, en tantas cosas tan comunes que dices, ay, como yo, muchas veces no piensas, ¿cómo voy a molestar a Dios para eso? Dios está muy ocupado, ¿no? Necesitamos su dirección, necesitamos su dependencia, su consejo para poder guiarnos en nuestra vida. Porque muchas veces hacemos las cosas como nosotros queremos o pensamos que es mejor y luego vienen las malas consecuencias a causa de estas decisiones erróneas que tomamos porque las tomamos pensando en lo que pensábamos nosotros que era mejor y que tal vez para Dios no era lo mejor. Y nunca lo consultamos y pues nunca escuchamos su voz. Es que hay algo bien interesante ahí en 1 Samuel 3:1 donde dice que en esos días escaseaba la palabra de Dios. Muchas veces en nuestras vidas es lo que sucede, escasea la palabra de Dios en nuestras vidas. No quiere decir que porque asista los domingos, quiere decir que en el transcurso de la semana tenga esa relación y lea yo la palabra, porque como ustedes están diciendo, necesitamos conocerle y de la manera que nosotros le conocemos pues es en la palabra de Dios, ¿no? Leyendo la palabra, y dice aquí que en esos días escaseaba la palabra. En nuestra vida también puede suceder lo mismo, ¿sí? El hecho de escasear no quiere decir que totalmente no había, sino que había poco, ¿sí? Era lo mínimo, pues escaso. Entonces es lo que a veces sucede en la vida personal de algunos cristianos, de algunas personas que ya asisten a una iglesia, que en el transcurso de la semana escasea la palabra, no hay esa palabra, no hay esa relación, no hay ese conocimiento. Entonces ahí es donde entran las decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque no te basas a lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces no por el hecho de ya estar en la iglesia quiere decir que vamos a tener esa relación con Dios, o que ya con el hecho de ir los domingos es suficiente, ¿no? Necesitamos ir más allá, necesitamos buscar más de esa palabra en nosotros allá solos, en la intimidad. Y aparte, el hecho de estar en una iglesia y escuchar la palabra pues no te garantiza, porque tu corazón debe de estar dispuesto, no nada más por estar ahí presente, sino o por cumplir o porque me llevan a fuerzas, no porque tengo que en algún momento la palabra de Dios va a cumplir el propósito que tiene, porque dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Pero a lo mejor si tú vas nada más así por cumplir y por deber, va a tardar, sí. Va a tardar. Sí, porque necesitamos esa disposición en nuestro corazón, Anita, y creer obviamente que vamos, más bien conocer o tener bien entendido a dónde vamos. O sea, vamos a la iglesia, vamos a escuchar al Dios de la palabra, vamos a adorarle, y necesitamos estar con un corazón dispuesto y entregado para poder recibir. Y si no tenemos esa actitud, si vamos a fuerza, si vamos porque hay que ir o porque para que no se enoje mi mamá, no se enoje mi esposa, como dices tú, va a tardar mucho en dar fruto la palabra, y no porque la palabra llegue tarde, sino es por nosotros, por nuestra condición, la condición de nuestro corazón. La dureza del corazón, ¿no? Sí. Es esa, como en otras ocasiones he hablado, ¿no? Esa semilla es lanzada, pero el corazón impide que esa semilla penetre. Sí. Y otra cosa que dice allá en Marcos 4:9, si lo tienen. Dice, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, era algo que el Señor les decía mucho, ¿no? Cuando estaba en sus sermones o les decía las parábolas, se les explicaba, ¿no? Y terminaba diciendo el que tenga oídos para oír, oiga. Y eso quiere decir que no simplemente tenemos que oír, sino también es necesario escuchar.
Sí, poner atención, que esta palabra realmente la meditemos, la comprendamos, que entre, no nada más por estar ahí sentaditos, nada más ahí pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿no? Esta palabra pues debemos de escucharla. Sí, poner atención. Poner atención, meditarla y comprender el por qué el Señor nos está hablando esto, no nada más que nos entre por acá y nos salga por acá. Debemos también atesorarla en nuestro corazón, ¿no? Sí. Y bueno, pues así como hay varias voces que escuchamos, que como ya dijimos, la voz de Dios, que es la más importante, la voz del diablo, que muchas veces también viene a hablarnos, a querer atemorizarnos, como dijiste hace rato, Ale, o también viene a meternos ideas. Sí. A ideas, o también muchas veces escuchamos la voz de nuestra carne. Pero ¿cuáles son las formas en las que Dios nos va a hablar? Porque Dios nos va a hablar de diferente forma, ¿no? Sí. Recordemos que Dios es un Dios creativo, es un Dios vivo, es un Dios que se renueva, ¿no? Y nos va a hablar de muchas formas, pero principalmente nos va a hablar de 3 formas. Nos va a hablar a través de su palabra, sí, a través de la oración, o nos va a hablar a través de otras personas. Y vemos allá en el libro de Hebreos 1:2, ¿si lo tienes, Adri? Sí, Hebreos 1:2, ¿verdad? Sí. 1:2, dice 1:1 o 1:1, perdón. Sí, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, una de las formas en las cuales Dios nos va a hablar es a través de su palabra. Sí. Y dice aquí en la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo nos hizo el universo. Entonces, Dios nos habla a través de su palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra fue escrita a través de los años, cuando el Espíritu Santo usó profetas para hablarles, usó hombres para hablarles, para revelarles esta palabra. Y es de esta forma en que nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿no? Sí. Sí. Dios les habló en otros tiempos a profetas, usó hombres de fe para hablarles, para que ellos compartieran esta palabra, para que ellos la escribieran, que muchas veces el Hijo escribe esta palabra, esta visión en tablas, para que esta palabra corra, para que esta palabra se comparta, para que esta palabra llegue a más personas. O muchas veces Dios les iba y les decía, ve y habla a esta gente, ve y habla a esta persona, ve y habla a este pueblo. Y toda esa profecía, toda esa palabra que Dios le habló a aquellos hombres está escrita aquí en este libro, que es la palabra de Dios. Y dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dice allá en Juan 1:1, Ale. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, la palabra. palabra. Uh-huh. Jesucristo es la palabra, y la palabra desde el principio. Y dice, de hecho, que todo fue hecho por el poder de la palabra de Dios. Entonces dice que en estos días nos habla a través de Jesucristo. Sí. Todo este Nuevo Testamento es el tesoro que Jesucristo nos dejó, es el legado que Jesucristo nos dejó. Son los pensamientos de Jesucristo y la enseñanza de Jesucristo. Y nos habla a través de esta palabra. Pero bueno, nos están mandando a una pausa. Continúe con nosotros, no le cambie. Esto es Tiempo de Despertar. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos.
dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Continuamos, queridos amigos, en este su programa Tiempo de Despertar. Es un placer que continúen en esta mañana con nosotros, ¿no es así, Ale? Así es, gracias a Dios que tenemos que empezar con este alimento, el más importante, y pues que aquí seguimos. ¿Tenemos saludos, Ale? Sí, saludamos con mucho gusto a Héctor Cruz, a Eli Ramos, que ya se despertó, a Jenny Calderón, a Marinés Villegas, a Berta Silva, a Isabel García, a Sandra Zúñiga, a la licenciada Vargas, al ingeniero Juan Manuel Mendoza, a Inés García, a Mati Hernández, a Martita, Carmelita López, a Ani y a Abby, que ya están listas para irse a la escuela, a Marcela Espinosa, y claro que sí, estamos orando por esa situación. Dios tiene el control de todo y confiamos en su gran amor y en su misericordia que nos renueva cada mañana. También saludamos a Lupita Martínez, a Paulina Cruz y a su hijo Kevin Sandoval, que ya están de regreso después de unas largas vacaciones. Saludamos también al doctor Carlos Silva Ahumada, que nos escucha desde Villa Álvarez, Colima, a Eladio Maritza, que nos escuchan en Joyitas, y un saludo para todas las mujeres de Fortaleza que estuvieron ayer en Fuente de Vida. Les esperamos a las 5 de la tarde. Si tú aún no has tomado la decisión de asistir, ya estamos de regreso también después de unas vacaciones. Te esperamos todos los martes 5 de la tarde en Calzada La Huerta 2273, fraccionamiento Los Pinos, Fuente de Vida, Morelia. Y también tenemos un congreso en Puerto Anual este 27 y 28 de febrero. Así es. El congreso de aniversario, viviendo en lo sobrenatural. Entrada totalmente libre, solamente hay que registrarse. Va a ser en el Salón Hacienda Camelina,
para que usted lo vaya tomando en cuenta y vaya aparte su apartando lugar. esas fechas. Aparte su lugar, porque no va a tener ningún costo y la palabra de Dios no se vende, pero es necesario que registrarse. se registre para llevar un control de las personas que van a ir, ¿no? Así Adrián, es. ¿tenemos unos saludos? Claro que sí, tenemos saludos para Sara Ramos, para Shalom Moya Barriga, también para Felipe de Jesús Álvarez, para Cervantes Gaspar y su esposa Rosita, también para Héctor Hernández, para Ricardo Valencia, para el doctor Martín Solís, para Daisy Chávez, también para Virginia Vázquez, para Pedro Ramírez, Lucy Zavala, también para Margarita Flores Ramos, y un saludo también por ahí para Jorge Reyes Zapata, que nos escucha desde San Luis Potosí, y también un saludo para don Carlitos Ortiz Sixtos, que pues dice que se viene y se viene, pero no se viene. Nomás puras amenazas. Yo creo que ya le gustó estar para eso. Sí. Saludos, don Carlitos. Hasta Las Vegas. Bueno, y estamos hablando en esta mañana de lo que Dios nos quiere hablar, ¿no? De escuchar la voz de Dios, de saber identificar La importancia de saber identificar la voz de Dios. Y estamos hablando de que Dios nos habla de diferentes maneras. Y una forma o una manera de Dios hablarnos es a través de su palabra. Sí. Decíamos que Dios nos ha dejado su palabra y que en estos tiempos Dios nos sigue hablando a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Pero también dice allá en 2 de Timoteo 3:16 y 17. Sí. Dice 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y el 17? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que toda esta palabra que ya está escrita en este libro, en este manual que es la Biblia, es inspirado por Dios. Uh-huh. Y tiene un propósito. Tiene un propósito, que es para enseñarnos, para redarguir, para corregirnos, para corregir nuestra vida, para instruirnos en la justicia de Jesucristo, en lo que Dios le agrada y lo que Dios no le agrada. ¿Sí? Y todo esto con el propósito de que todo hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para la obra que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, esta es la manera en que Dios nos va a hablar. Cuando nosotros queremos escuchar la voz, vamos a la Biblia. Vamos dicen que no hay profecía mejor dada que la que ya está escrita, ¿no? Muchas veces queremos escuchar, dame una palabra, quiero una palabra, pero no leemos la Biblia, ¿no? Y es necesario leerla, es necesario conocer la voz de Dios, es necesario conocer también la palabra de Dios, lo que Dios nos habla, lo que Dios ha hablado en otros tiempos, pero que nos sigue hablando en este tiempo. ¿No es así, Adrián? Sí, es una realidad. Dios, la finalidad es tan importante y tan interesante por la cual Dios dejó ese manual del que tú hablas, Anita, que es la palabra de Dios. Es tan importante porque dice que Él quiere, o sea, el propósito de Dios para cada persona, para cada hombre, primeramente que sean hijos suyos, ¿sí? O sea, en primerito lugar, por eso dice que para que seamos instruidos en justicia. Él nos enseña la manera de cómo nosotros podemos ser justificados a través del arrepentimiento y a través de reconocer a Jesucristo, el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, y de esa manera llega el primer propósito de Dios, que seamos sus hijos, porque dice a fin de que el hombre de Dios, o sea, y para poder ser hombres de Dios necesitamos ser justificados, ¿no? Y la finalidad es que seamos preparados, sea enteramente preparados para hacer acciones buenas y a través de esas acciones darle la gloria a Dios. Iniciábamos en un principio el programa, ¿no? Diciendo que era la manera de glorificar a Dios con nuestras acciones, dándole la gloria a Él. Entonces la finalidad es tan interesante y tan importante pero para esto pues obviamente necesitamos la instrucción de la palabra. Y la finalidad de esa semilla es que nuestra fe crezca. Por eso dice ahí en Romanos 10:17, ¿no? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La dificultad en este tiempo, Anita, una realidad es
que en muchas ocasiones la palabra sigue escaseando en nuestra vida. Y por lo tanto nosotros pues no distinguimos la voz de Dios en su momento. Pero esa es una dificultad vencible, ¿no? Claro, sí, es evidente, ¿no? O sea, es parte de que nosotros tengamos un hábito distinto, pero eso es a través de cuando viene una revelación, es cuando ya viene la necesidad del alimento también. En otra época de nuestra vida pues es una realidad que la palabra de Dios pues pasaba inadvertida de nuestras vidas, y por eso andábamos en camino equivocado y desviado, y por lo tanto nuestras decisiones eran erradas, y nuestra vida pasaba de dificultad en dificultad, y queríamos escarbar un pozo para tapar el que ya habíamos hecho. Y la finalidad de la palabra, de tener esa relación, de tener esa revelación a través del Espíritu Santo, es esta, de que nosotros seamos preparados para buena obra. En otros tiempos, como dijiste, andábamos en tinieblas, no sabíamos por dónde andábamos, más ahora dice: lámpara es a mis pies tu palabra, ¿sí? Y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos muestra el camino por el cual debemos andar, y ese camino es Jesucristo. Y bueno, otra manera en la que Dios nos habla también es a través de la oración. Bueno, la oración es el instrumento o el medio por el cual Dios nos dejó para tener esa comunión, ese camino hacia Él, ¿no? Bueno, el camino es Jesucristo, pero para tener esa comunión, esa comunicación con Él, con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces oramos, ¿no? Y queremos escuchar la voz y todo, pero vamos y ¿qué decimos? Yo sí oro, pero yo no escucho la voz de Dios. Yo sí oro, pero a mí Dios no me habla. Yo sí oro, pero a mí Dios no me da respuesta. Pero ¿qué pasa? Muchas veces vamos y oramos y le soltamos ahí todo nuestro monólogo a Dios, y le decimos todo lo que traemos y todo lo que nos aqueja y todo lo que necesitamos, y a lo mejor le pedimos dirección, le pedimos consejo, le pedimos respuesta, pero terminamos de orar y nos vamos. Sí. ¿Y qué pasa? No esperamos la respuesta de Dios, ¿no? Nada más nosotros llegamos, hablamos, le decimos, muchas veces adoramos y todo, pero nada más es de aquí para allá, pero no esperamos a escuchar, a recibir lo que Dios tiene para nosotros, ¿no es así? Sí, Anita, no le damos el tiempo al Señor de que Él nos responda. Estamos tan afanados, tan preocupados por lo que necesitamos, por lo que no tenemos, por lo que nos aqueja, por las preocupaciones, que llegamos como en el súper o como en la tiendita con la lista. Y dices tú, a lo mejor sí adoramos, pero pues bien rapidito, y suelto mi lista de peticiones y pues amén, ahí nos vemos, y no damos ese tiempo a que el Señor nos conteste, esa tranquilidad que debemos de tener. Y recordemos que la oración es comunicarnos. Necesitamos, si yo los invito a tomar un café, pues necesito que todos hablemos para poder tener esa relación, no nada más yo. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, cometemos ese error al momento de hacer nuestras oraciones. Solamente exponemos nuestras causas, nuestros problemas, pero no le damos el tiempo a que el Señor hable. Así es, necesitamos ese tiempo de silencio, ese tiempo de reflexión, ese tiempo de estar en silencio, de estar tranquilos. Ok, Señor, yo ya te dije lo que yo traía, ahora ¿tú qué me tienes que decir, o qué me quieres decir, qué me vas a decir? A lo mejor al principio pues no te va a hablar, y tú dale el tiempo. Dios te va a hablar de diferente manera, a lo mejor audible, a lo mejor te va a dar alguna cita, ¿sí? A lo mejor te va a dar alguna visión, a lo mejor te va a hablar por medio de sueños, a lo mejor tú le preguntas en ese momento algo, tú le dices algo, y Dios más adelante te va a contestar por medio de alguna persona, más adelante te va a contestar por medio de alguna cita, por medio de alguna cosa, pero tú vas a saber que esta es la respuesta de Dios, porque es la forma, porque tú se lo estás preguntando. Y cuando Dios te da esa respuesta, Él te hace saber, de alguna forma, sí, te hace saber que esta es la respuesta a la oración o a la pregunta que tú le hiciste, a la consulta que tú le hiciste.
Entonces Dios va a usar muchas maneras para hablar. Le digo, muchas veces a algunos les da visiones, a algunos les da sueños, unos escuchan la voz de Dios, ¿sí? Escuchan lo que el Señor les va a decir, pero como dijimos, no hay que ser cuadrados, no hay que ser, siempre va a ser de esta forma, ¿no? Dios es un Dios creativo, pero sobre todo cuando sea la voz de Dios, Dios te va a dar tranquilidad, te va a dar paz. Tú vas a saber qué es la voz de Dios, porque siempre la voz de Dios te va a dar paz, te va a dar confianza. Cuando una voz te da temor o cuando algo te da temor, es porque esto no viene de Dios. Cuando tú no tienes paz o no tienes tranquilidad, pues tampoco viene de Dios. Esta es una forma de saber distinguir entre la voz de Dios y la voz del diablo, o la voz de nosotros. La voz de Dios siempre te va a dar paz, la voz de Dios siempre te va a dar tranquilidad, siempre te va a dar confianza. Tú siempre vas a estar tranquilo cuando tú escuches o de alguna forma Él te haga saber algo. ¿Sí? Otra cosa, muchas veces nosotros le decimos a Dios, háblame, y Dios nos habla y nos dice, haz esto, o nos dice, haz esto otro, o deja de hacer esto. Deja de hacer esto, y nosotros desobedecemos. No nos gusta la respuesta. Porque nosotros siempre queremos escuchar el te va a ir bien, te voy a bendecir, todo va a estar bien, tú muy bien, pero muchas veces nos va a decir Dios, a lo mejor tienes que perdonar primero, o deja de hacer esto. ¿Sí? Esto que estás haciendo no te trae bendición, esto que estás haciendo te separa de mí. Y nosotros desobedecemos, y luego queremos que Dios nos siga hablando. Pero si no hemos obedecido con lo primero que Dios nos dijo, ¿cómo queremos seguir que Dios nos siga hablando? Otra cosa que impide que nosotros escuchemos la voz de Dios es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios, ¿no es así, Adrián? Sí, dice su palabra que forma una barrera entre Dios y nosotros. Hay una separación. Es una separación. El pecado es el que hace que pues nos alejemos de Dios en realidad. Y parte de no entender cuando Dios nos está hablando, cuando Dios quiere corregir algo en nuestras vidas, es precisamente eso, que nosotros no queremos dejar ese pecadillo que por ahí muchos decimos, no, pues no pasa nada. Chiquito. No, es algo pequeño, ¿no? Una no es ninguna, y dos, ¿qué dicen? ¿Cómo dicen? Es la mitad de una. La mitad de una, como si se la sabe esa. Pero en realidad, casi siempre es la manera de Dios es primero corrigiendo nuestros defectos, lo que nosotros hacemos mal, y es donde muchas veces a nosotros no nos gusta esa llamada de atención, ¿no? Pero necesitamos entender que es para nuestro bien. En realidad, cuando Dios habla en nuestras vidas, de hecho, todo lo que ha hecho Dios, de la manera que ha hablado Dios, de la manera que sigue hablando, es por nuestro beneficio. Es para que a nosotros nos vaya bien. La problemática es una que nosotros de alguna u otra manera no queremos dejar las cosas que nos están haciendo daño, porque nos acostumbramos y pensamos o nos hacen entender, o esas voces de las que tú hablas, Anita, nos hacen creer o nos hacen seguir en esa, o pensar que lo que estamos haciendo está bien y es correcto y que no pasa absolutamente nada con lo que estamos. Muchas veces porque nos gusta. Sí, o sea, la carne es carne, dice la palabra, ¿no? Entonces, y al final del día queremos el placer y no queremos dejar ese pecado, como andar en otras relaciones, entre otras muchas cosas. Pues ese es el placer de la carne, es cuando tu misma carne te está diciendo, pues es que esto es lo que me gusta. Sí. No quiero dejarlo porque pues es lo que me llena de placer, me satisface, pero en realidad es algo que no le agrada a Dios, y es algo que al final del día nos trae problemáticas, porque luego por ahí a los 9 meses pues resulta de que ya salió el resultado, ¿no? Ya se coció. Y sale llorando. Y sale llorando, exactamente. No, entonces, muchas veces, Adrián, perdón que te interrumpa, tenemos pues la idea equivocada o nos están queriendo meter esas ideas de mientras te sientas bien, mientras a ti te guste y te llene, es correcto, y nos quedamos con eso. Sí. No queremos, nos incomoda el quedar bien con Dios, porque si todo el mundo lo hace, pues ¿por qué va a estar mal?
Es que mientras esas ideologías nos las están metiendo, mientras a ti te guste, tú puedes hacer y tú puedes ser y tú puedes decir, y no nos importa que eso nos separa de Dios, porque no está bajo lo que a Él le... Sí, un ejemplo de esto, digamos, hace algún tiempo se miraba muy malo, por ejemplo, una persona que se drogaba. O sea, no era como rechazo, sino no estamos de acuerdo, uno estar de acuerdo con eso. Mal visto. Sí, ¿por qué? Porque... y se escondían para hacerlo. Sí, exactamente. Ahora en la actualidad, como no quieren combatir como se debe, porque en realidad es un pecado, como no lo llamamos pecado, ya lo llamamos enfermedad, quieren acomodar las cosas, o se trata de acomodar toda la situación, incluso hasta tratando de legalizar, ¿sí? Para que no lo hagan a escondidas, para que sea algo... Para que se crea que está bien. Para que se crea que está bien, exactamente, porque te hace sentir bien. Entonces, en realidad, ¿quién es el que se está perjudicando? Pero bueno, esto es lo que dice la gente, ¿no? Lo que dice toda la gente. Pero ¿qué es lo que Dios nos dice? Dios nos dejó al Espíritu Santo para que Él nos guíe, nos redarguya, para que Él sea el que nos diga. Y dice ya en Juan 16:13. Sí, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda la verdad. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que nos hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejo solo, les voy a dejar a mi Espíritu Santo. Y a lo mejor ustedes, ahorita les dijo a sus discípulos, ahorita no comprenden o no entienden todo lo que yo les he hablado, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a hacer entender todas estas cosas que yo les he hablado, porque se las va a revelar, les va a hacer entender todo esto que ahorita a mí no me entienden. ¿Y qué pasa con nosotros en nuestra vida? Cuando nosotros somos justificados, como dijiste hace rato, cuando la justicia de Dios es hecha en nuestras vidas, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. Vivir en nosotros. Y dice que cuando este Espíritu de verdad viene a nosotros, Él nos va a guiar a toda verdad. ¿Sí? Nosotros ya no vamos a creer o no nos vamos a guiar por lo que toda la gente dice, como tú dices. Porque dice también allá en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Para comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo nos va a hacer saber esto sí es bueno, esto no es malo. Muchas veces nosotros apagamos la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no le hacemos caso. Porque no nos gusta lo que nos está diciendo, ¿no? A pesar de que el Espíritu Santo nos está diciendo, esto no es bueno, esto no te agrada, esto no te conviene, esto no le agrada a Dios. Nosotros decimos, ay, ¿qué tanto es tantito, no? Y lo seguimos haciendo. Sí. Otra vez el Espíritu Santo nos dice, esto no. Y así se va hasta el momento en que contrictamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo deja de hablarnos. ¿Por qué? A causa de la desobediencia de nosotros. Sí. Pero dice, cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, dice, Él os guiará a toda verdad, y la verdad es Jesucristo. ¿Sí? Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, también por esto es importante nosotros hablar con Dios, preguntarle, porque por medio del Espíritu Santo Dios nos va a hablar y nos va a decir, alerta con esto, aguas, pon atención en esto, pon esto. O también nos va a decir, si tú no dejas de hacer esto, va a pasar esto. Sí. Pero nosotros tenemos que tener esa humildad también para reconocer que nos estamos equivocando, y para esa obediencia también, para si Dios nos está diciendo, deja de hacer esto o haz esto, obedecer. Así es, porque nos olvidamos de que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pero ¿dónde está el señorío? Entonces, muchas veces, como dices tú, Anita, hacemos que sí escuchamos la voz, pero si a mí me sigue agradando hacer lo que el mundo está haciendo, aunque yo ya soy apartado, ya el Espíritu Santo está en mí, yo sigo haciendo lo mismo. Va a llegar el momento en el que lo contristamos, como dices, y ya no nos va a hablar. ¿Por qué? Porque no queremos dejar eso.
Necesitamos ser conscientes de que Jesucristo es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor y Salvador, y pues al Señor se le obedece, y necesitamos, y queremos seguir teniendo esa relación con Dios, alimentarnos de Él, de su palabra, para conocerle, pero necesitamos obedecer. Como tú dices, si Dios es nuestro Señor, nosotros debemos acoplarnos a su señorío. Sí. No Dios se va a acoplar a nuestra vida, a nuestra forma de ser. A lo que a mí me gusta, como decía Adrián, ya por decir, a las drogas ya lo están legalizando. ¿Para qué? Para que sepamos que está bien, que es correcto. Entonces, ¿dónde está el señorío del Señor que dice, no, eso no conviene, eso es pecado, eso te separa de mí? Ah, no, pero como el mundo lo dice, pues mejor me voy a donde me agrade, ¿no? Donde me haga sentir bien. Y tristemente vivimos esa realidad, Anita, y dejamos de escuchar la voz de Dios, empezamos a dejar de escucharla, empezamos a separarnos, y pues a mayor distancia del Señor, pues mayores problemas. Exactamente, necesitamos tener esa comunión con Dios. Y otra forma en la cual Dios nos habla es a través de personas. Muchas veces Dios va a usar personas, a lo mejor hombres de Dios, hombres o mujeres de Dios, siervos de Dios, pastores o alguna otra persona, para hablarnos. Pero nosotros tenemos que tener ese discernimiento para saber si lo que nos están diciendo viene de Dios o lo que nos están diciendo no viene de Dios. Nosotros tenemos que tener conocimiento de la palabra, sí, porque todo lo que te digan de parte de Dios debe concordar con la palabra de Dios. No te pueden decir algo de parte de Dios y que vaya en contra de lo que está escrito. Para saber identificar aquí de lo que viene de Dios y lo que no, nosotros debemos primeramente tener una comunión con Dios, pero también saber la palabra. Porque muchas veces van a venir y te van a decir, Dios dice así, y a lo mejor no es cierto, a lo mejor nada más es una emoción de aquella persona, y tú bien creída, ¿no? Dios te dice que te vas a casar conmigo. Exactamente, y pues si Dios te está diciendo, Dios también te lo debe de ¿sí? confirmar a ti, ¿no? O muchas veces queremos que nos digan nada más, te va a ir bien, de parte del Señor te digo que te va a ir bien, de parte del Señor te digo que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. No nada más te va a hablar cosas buenas. Muchas veces va a ser exhortación, muchas veces va a ser corrección, y todo hay que recibirlo, pero hay que saber también si viene de Dios o no. ¿Sí? También te da paz. También lo que te están diciendo concuerda con la palabra de Dios o va en contra de la palabra de Dios. Vemos allá en Marcos 8:33. Marcos 8. Dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Muchas veces también el diablo va a usar personas para quererte detener, ¿sí? O para sacarte del propósito de Dios. Y en esta cita Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que iba a ir a la cruz, lo que iba a pasar, ¿no? Y Pedro en su gran amor quiso decir, no, Señor, tú no vas a pasar por eso, ¿no? Sí. Y Jesús sabía el propósito que Dios tenía para su vida. Él dijo, aléjate de mí, Satanás, porque yo sé que lo que tú me estás diciendo no viene de parte de Dios. Así es. Entonces, aquello que te quiera sacar de los planes o propósitos de Dios, o que te quiera desviar de la palabra de Dios, obviamente no va a venir de Dios. Y tú debes de aprender a discernir si es de Dios o no es de Dios. ¿No es así, Adrián? Pues sí, es una realidad. Fíjate que el hecho de que Jesús le haya dicho esto a Pedro es porque conocía la palabra de Dios. Ese es uno de los hechos, y tú decías una realidad, ¿no? Que muchas veces en algunas ocasiones o alguien se puede acercar o incluso a lo mejor hasta tú te formas la idea, ¿no? Oyendo ciertas cosas, formas la idea de que Dios te está hablando a través de
esto, a través de aquello, a través del otro, y lo único que estás tratando es de darle rienda suelta a tu emoción que traes. Entonces, queriendo la aceptación de que sí. Sí, o sea, digamos, ya andas de picos pardos, como dice el pastor, ¿no? Y no, pues es que Dios me la trajo, es que Dios es una señal y cosas como esas, santo Dios. Y en realidad lo que tú tratas de hacer es formarte la idea o justificar tus acciones, ¿no? A través de decir, no, pues es que en cierto lugar o cierta parte de la palabra dice así, 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 y pues lo acomodas a tu conveniencia. Como dices, más bien es hacer un Dios a nuestra imagen, y no Dios nos hizo a su imagen. Es nosotros creer o formar un Dios a medida que nosotros en nuestros pensamientos, un Dios a nuestra medida, un Dios a nuestras ideas y a nuestras posibilidades, siendo que Dios es más allá de lo que nosotros podemos pensar o entender. Y el hecho es de que cuando tú conoces la palabra, cuando abundas en la palabra, cuando tienes esos tiempos en los cuales tienes dedicación y formas una relación con Dios a través de la oración y de la palabra de Dios, y congregarte, obviamente, puedes discernir entre qué es lo que Dios sí te está diciendo y qué es lo que tus emociones o lo que alguien más te quiere poner en tus pensamientos. ¿Para qué? Pues obviamente para no accionar o no hacer las acciones que sean equivocadas o fuera del plan de Dios. Porque si te fijas, Jesús tenía una visión clara. Él ya sabía lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque él abundaba en la palabra, como estábamos leyendo allá en primera de Samuel 3:2 o 3:3 me parece, donde dice que por la escasez de la palabra no había visión, no había mucha visión en ese tiempo. O sea, no había un propósito como tal. Mas sin embargo, Jesús aquí está diciendo, mira, yo ya tengo esa visión, aléjate. Él ya sabía el propósito, ¿no? Sí. Y bueno, en conclusión, para poder conocer la voz de Dios necesitamos orar, necesitamos leer la palabra, necesitamos tener esos momentos de comunión y de intimidad con Dios para poder conocer la voz de Dios y poder escucharla. Bueno, queridos amigos, se nos ha acabado el tiempo. Qué bueno que estuvo con nosotros en esta hora. Oramos para despedirnos. Amado Señor, te damos gracias, Padre bendito, por esta palabra. Yo te doy gracias por la vida de nuestros amigos. Mi Dios, te pido que selles en su corazón aquella palabra que viene de ti, y todo lo que no viene de ti lo deseches, Padre bendito. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Ale, nos despedimos. Que tengas un excelente, muy bendecido día, y pues necesitamos la importancia de leer la palabra, de leerla, pero pedirle ayuda al Espíritu Santo, no leerla por leerla. Para poder tener la revelación necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, y pues tener esa relación con Dios, teniendo esa relación diaria, cada momento, leyendo la palabra, orando, congregándonos, vamos a poder conocer la voz y discernir cuando el Señor nos habla a través de personas, a través de su palabra o de cualquier forma. El Señor siempre se va a valer, porque como lo mencionamos en un principio, Dios es un Dios creativo. Él siempre se va renovando, y no quiere decir que si a mí me habla por medio de una palabra, así va a ser siempre. Nos va a hablar de diferentes maneras, pero necesitamos estar en el triángulo del éxito cristiano, que es que leer la palabra, orar y congregarnos. Adrián, nos despedimos. Claro que sí, que tengan un muy buen día y bendecido, que el Señor les colme de beneficios este día, pero también dice Hebreos 2:1, dice, por tanto ya es necesario que atendamos con más diligencia las cosas que ya hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario ya atender a la voz de Dios, a lo que Dios nos está hablando, que lo que ya hemos escuchado, para que nos vaya bien y no nos perdamos. Exactamente. ¿Tenemos servicio el día de mañana? Claro que sí, el día de mañana, jueves, a las 6 de la tarde, en Calzada La Huerta 2273, fraccionamiento Los Pinos, Fuente de Vida, Morelia, Jueves de Milagros. Los esperamos. Bueno, no nos queda más que decirle que si Dios ha puesto en su corazón el deseo de bendecir este ministerio, lo haga, que Dios le recompensará rica y abundantemente. Mientras tanto, háganos un favor. Sonría, porque la vida es bella. Pero en Cristo Jesús. Nos vemos.
hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.